can see the pain it costs you, and I can see, girl, how it hurts you. But let me show you I can fix you. Mr. Right Girl, be a Mr. Right Girl. I understand, girl, what you've been through. That is the reason why you feel so blue. Just wanna tell you I will show you that I could be your Mr. Right. And I will show you how to love. And I can be your Mr. Right. I will show you how to love. And I can be your Mr. Right. You've been feeling down for quite a while now, but let me bring it back, the smile, and lift you up to the sky. Oh, let's pretend that we're superstars, girl. We'll fly away up to the stars, yeah. Let me take you under my arms and I will be your Mr. Right. I will show you how to love. And I can be your Mr. Girl, let me be the one to love you. Hey girl, you know that I'm the one for you. You know that I can be your Mr. Right. La mejor música instrumental. I was told that you belong on the riverside, looking far from being strong, turning from the tide. I went down to see you there. Your eyes were dark and cold. I picked you up to go somewhere, a place that I've been told. I will take you, I will make you fly. I will take you way up to the sky.
Back off, don't go near me, please surrender, 'cause I can take no more. I know you can hear this crying words, so just step back, now let me go, 'cause it hurts so bad, though it feels so good. We can try to make things better. Every night and day, it will be the same. Dry the tears like it doesn't matter. Hear my last goodbye. I am running to the end of time at the speed of the light. Can't take one more fight. All the feelings that I have inside make me lose my mind. But it feels so good, though it hurts so bad. I could drug you and drive me crazy. Hear my last goodbye. I am running to the end of time at the speed of the light. Back off, don't go near me. I surrender, 'cause I can take no more. Hear my last goodbye. I am running to the end of time at the speed of the light. Can't take one more fight. All the feelings that I have inside make me lose my mind. But it feels so good, though it hurts so bad. I could drug you and drive me crazy. Hear my last goodbye. I am running to the end of time at the speed of the light. We're getting ready, getting ready at the dance floor. So turn the lights on. You know just what we're here for. We're moving like a wolf pack. Feel the bass attack. Feelings growing strong. So turn the lights on. You know just what we're here for. Let's lose control. We don't care what they say. We're already on our way. That's how we roll. Shake us out, how we sway. We will take it on the world. Let's go and hit the dance floor. Yeah, let's go and hit the dance floor. Let's go and hit the dance floor. Yeah, let's go and hit the dance floor. Popping bottles, you know just how we do it. Yeah, we go crazy. Just look at us, how we lose it. We're moving like a wolf pack. Feel the bass attack. Feelings growing strong. Yeah, we go crazy. Just look at us, how we lose it. Let's lose control. We don't care what they say. We're already on our way. That's how we roll. Shake us out, how we sway. We will take it all the world. Let's go and hit the dance floor. Yeah, let's go and hit the dance floor. Let's go and hit the dance floor. Yeah, let's go and hit the dance
Conoce y sé parte del Centro para la Enseñanza, el Aprendizaje y la Excelencia Profesoral. El Departamento de Pedagogía está creciendo para ti. El Centro para la Enseñanza, el Aprendizaje y la Excelencia Profesoral es la unidad del Departamento de Pedagogía que gestiona y apoya el logro de la excelencia, mediante acciones de cualificación permanente, de acompañamiento y seguimiento a la enseñanza y aprendizaje, con el propósito de garantizar una docencia alineada a la plataforma misional e indicadores de alta calidad institucional. Nuestras líneas de acción: cualificación pedagógica, didáctica y tecnológica, promoción de la reflexión y sistematización de buenas prácticas profesorales, gestión, acompañamiento y asesoramiento de iniciativas de innovación pedagógica, consolidación de una comunidad académica de aprendizaje y gestión de la excelencia profesoral. Bueno, bienvenidos a todos quienes están conectados con nosotros en nuestros encuentros pedagógicos 2022. En esta alianza maravillosa entre la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de Boyacá. A todos nuevamente bienvenidos. Hoy un tema supremamente interesante, el aprendizaje basado en problemas, qué es y cómo aplicarlo. Y para ello tenemos una invitada maravillosa, la doctora Martínez Bernal García. Bueno, vamos a leer la hoja de vida de nuestra doctora. Ella es odontóloga, especialista en docencia universitaria y magíster en pedagogía, vinculada a la docencia en la Facultad de Ciencias de la Salud en el programa de medicina por más de 2 décadas en nuestra Universidad de Boyacá, profesora emérita y titular de nuestra institución, coordinadora de la Unidad Académica de Morfología, profesora en la Cátedra de Anatomía Humana, Programa de Medicina, Universidad de Boyacá, investigadora activa del Grupo de Investigación IGEA en la línea de Educación en Salud, reconocida como investigadora junior por MinCiencia, con el interés puesto en la investigación sobre la teoría fenomenográfica, los enfoques de aprendizaje, la calidad de la educación en ciencias de la salud y la educación en anatomía humana. Gestora y coordinadora del semillero de investigación RENACI, miembro de la Asociación Panamericana de Anatomía y de la Asociación Colombiana de Morfología, miembro del comité editorial de la revista de investigación en salud ISUP y miembro consultor de la revista Argentina de Anatomía. Bueno, mi doc, sin más preámbulo, bienvenida a este espacio maravilloso que hemos construido para la formación de nuestros docentes. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para las directivas y organizadores de estos encuentros pedagógicos, Unisimón y Uniboyacá, los docentes y comunidad educativa asistente. El tema que desarrollaré pues se enmarca en el aprendizado basado en problemas, que en adelante pues abreviaré como ABP, qué es y cómo aplicarlo. Entonces, pues, si bien existen pues variadas publicaciones sobre el origen del ABP, entre libros, tesis de doctorados, maestrías, artículos científicos originales, de revisión, a la fecha pues es muy robusta, lo que permite pues realizar un buen filtro para seleccionar adecuadamente esta temática de interés de investigadores, académicos y profesionales de diversos campos de acción. No obstante, pues se han dado debates interesantes en los contextos contemporáneos de la educación superior a la hora de analizar el origen del ABP, los beneficios o los inconvenientes de este método. Y es así como, a partir de la revisión de fuentes primarias, a continuación me permito pues presentar el contenido relacionado. Doctora, abordando, creo que las diapositivas no se están viendo. Estoy en la segunda. No está presentando mi doc. Se vuelve otra vez a ver compartir, por favor. Sí, señora. No sé si ahí. Miremos ahí. No, doc, todavía no. Dale compartir contenido nuevamente, arriba. Pero. Sí, correcto. Sí.
Ahí, compartir contenido, ya. Y estamos en la pantalla, ¿sí? Listo, doctora, ahora sí, perfecto. Ya, sale la segunda diapositiva, sí, señor. Dale presentar. Pero estoy no. ¿Qué es lo que se hace con ese proceso que se lleva a cabo para eso? A ver, ¿ahora qué pasó? Dale F5 dentro de la presentación. Ahí ya creo que te volvió a sacar. Entonces te ves nuevamente ahí, correcto, y F5. No. Dale escape porque sale presentación personalizada. Exacto. Sale una ventanita. También cuando se hizo la actualización de Ahí, la regresa nuevamente a la presentación de la 2018. y ya le das dentro de la presentación F5, porque ahí te está mostrando acá la cámara. Bien. Doctora, si quieres me la envías al correo electrónico P. Guerrero y yo te la comparto desde acá. Teníamos todo listo. Sí, no, tranquila, eso suele pasar. Pedimos disculpas a nuestros asistentes. Pequeño fallo técnico. Doctora, vamos a darle en compartir, porfa. Así como lo hicimos ayer en la tarde. Usted no se preocupe si no se ve en la pantalla. Nosotros la vemos acá perfectamente. Usted solamente concéntrese en su presentación, porfa. Sí. No sé si ahí ya se puede apreciar. ¿Ya está cambiando? No, doctora, todavía no. Ahí en la parte de arriba se le da a compartir y le dices pantalla completa. Sí. O ventana. Sí, sí, claro. Ya. Y ahora vas a la presentación. Ahora ya, ahí te estamos viendo. Dale F5 y sigue hablando. Te vemos perfecto. Listo, mi doctor. Ahí Te ya va la escuchamos. segunda. ¿Está la segunda? Sí, señora. Dale. Qué pena. Bueno, entonces estaba comentando que si bien existen pues variadas publicaciones sobre el origen del aprendizaje basado en problema, entre pues todo lo que mostramos aquí en este collage, libros, tesis, doctorados de doctorado, maestría, artículos científicos originales de revisión, pues a la fecha es robusta, ¿no? Lo que permite realizar un buen filtro para seleccionar adecuadamente pues esta temática de interés de los investigadores, académicos y profesionales de diversos campos de acción. Bueno, a partir de la revisión de fuentes primarias, perdón, ahí sí pasó. Sí, doctora, perfecto. Estamos viendo los contenidos. Ya nos quedamos tranquilos. Mil disculpas, por favor. Bueno, entonces, a partir de la revisión de fuentes primarias, yo pues a continuación me permito contenido relacionado
pues abordado inicialmente como fundamentos históricos que van pues en unos 3 grandes periodos a manera de síntesis. Para ello, pues yo tomo, perdón un momentico, precisamente la evolución, o se muestra a partir de la revisión de la sinopsis que realicé sobre los fundamentos del ABP, basada en la descripción que presenta este libro. Pues es una edición contemporánea muy leída, ¿no? Que demuestra pues claramente el impacto y el alcance de la práctica fundada en la investigación del aprendizaje basado en problemas. Pues estas autoras de este libro, según dice la reseña, dedicaron una década a editar este libro y precisamente lo respaldaron con la evidencia de archivos provenientes de la Universidad de McMaster y la Universidad de Madrid, en dos reformados daneses, que por lo tanto he construido yo una breve pues, línea de sinopsis que voy a referir cuáles fueron los aportes o cómo se originaron este método en estas universidades. Pues porque considero que en este libro encontré una información muy reciente sobre la investigación y la práctica del aprendizaje basado en problemas. Entonces voy a empezar a presentar esta síntesis. Bueno, en primera medida se describe que la primera institución en utilizar este método fue la Universidad de McMaster en Canadá. Pues el programa médico en ese entonces fue abierto más o menos o aproximadamente en 1969, y con los planes pues de abrir la Escuela de Medicina en Hamilton, Ontario. Su presidente Henry Todd tenía muy presente que esta escuela debería ser diferente, por lo que nombró al doctor John Evans, aquí pues el que estamos viendo en pantalla, de la Universidad de Toronto, como su decano fundador. El doctor Evans esbozó algunos principios de la ABP como misión de la escuela, tal como se presenta en las siguientes tablas. En la primera tabla, pues realmente se presentaban, digamos, se consignaban los objetivos del programa de medicina de la Universidad de McMaster, escrito pues en términos de capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes que a McMaster le gustaría tener como egresado de este programa tras haber adquirido o desarrollado pues, estos objetivos. También pues consignó, no sé si podemos observar aquí, que ellos se centraban mucho en estas capacidades y habilidades que querían en sus estudiantes. Ya en la segunda tabla pues se presenta el esquema del programa de McMaster como un curso que ellos orientaban a aquellos que carecían de conocimientos científicos básicos, y consiste o lo presentaban como ciencias del comportamiento, bioquímica y biología celular. Pues en estas dos tablas, digamos que da un giro considerable a la educación médica, y fue así como todas las disciplinas que se orientaban en McMaster se combinaron en unidades de estudio basadas, en el caso de la medicina, en órganos y sistemas, tal como se presenta pues en esta tabla 2, ¿no? Dentro de estas unidades, digamos, los estudiantes fueron introducidos al material a través de problemas biomédicos y clínicos. Estos problemas se abordaron en grupos en ese entonces de 4 a 6 estudiantes bajo la tutela de un profesor. Digamos que el papel del profesor no era aportar contenido, sino orientar la discusión en estos grupos. Y observen, por favor, en esta tabla 2, pues se encuentran las 4 fases que ellos consideraban. Una de ellas, pues quiero aquí describirla brevemente, es por ejemplo, la estructura y función normales, ¿no? Ellos no solamente ponían el nombre a la fase, sino que determinaban también el tiempo en el número de semanas que ellos estimaban desarrollar. Y lo que aparece allí, entre comillas, es el enfoque, ¿no? Este enfoque que sería de predominancia regional. Por ejemplo, ellos querían que a medida que el estudiante aprenda acerca de la estructura y función del ojo, él también podría aprender cómo el médico examina el ojo para probar la integridad del órgano y sus estructuras o mecanismos de control asociados. Eso era en la fase 1.
En la fase 2, pues ya incluyeron todos los mecanismos biológicos anormales, posteriormente en la fase 3, ya la estructura y función anormales, y estas fases pues tenían una consideración de tipo horizontal, ¿no? Digamos que lo estimaban en horas, en el desarrollo de horas entre la fase 1 y la fase 4. También, digamos, proporcionaron a sus estudiantes la facilidad de tomar electivas en periodos de 2 a 4 semanas, de manera tal que fuera desarrollando algún tipo de habilidades clínicas, porque ya en la fase 4 pues realizaban ellos una serie de pasantías que duraban aproximadamente 40 semanas. Bueno, antes de pasar a la segunda y de salirme de McMaster, pues me parece importante también referir que otro punto que se destaca en este fundamento histórico, en este programa, era la aversión que ellos tenían a la evaluación sumativa, ¿no? Es decir, ellos consideraban que los alumnos no deberían ser evaluados durante toda su estadía de 3 años en la Facultad de Medicina, pero pues de todas formas los estudiantes tenían que presentar un examen médico estatal. Entonces consideraron que la evaluación sumativa iba totalmente en contra de la idea misma del aprendizaje basado en problemas, por lo que pues se pidió a los profesores que proporcionaran a los estudiantes una realimentación formativa, ¿no? Pero esta posición de amigo, guía, evaluador fue muy difícil para muchos profesores y el sistema finalmente llegó a un punto muerto. ¿Por qué? Pues porque presentó altísimas tasas de fracaso en el examen estatal. Por lo que, pues ellos determinaron a final de 1980, volvieron a introducir los exámenes sumativos, pues de manera muy puntual. De todas formas, en este principio, no se emitieron, digamos, se emitieron muy pocas o no se pautas sobre cómo se desarrollaría este método, más de lo que nosotros podemos observar en esta tabla, ¿no? Este método educativo. Y creo pues mucha confusión entre el personal que recién se vinculaba para la transformación del programa de medicina en esta universidad. Entonces, pues luego aparece en esta época y en esta universidad el neurólogo que vemos acá, que es el doctor Edward Barros. Él se unió a esta universidad en 1968 y ya en 1970 introdujo la idea de que los pacientes simulados y los casos de estudio podían unirse como un problema. Sin embargo, pues Barros no intervino en este primer plan de estudios de McMaster, el plan que constituyó, digamos, de 1969 a 1972, pero sí contribuyó con la creación de un método para capacitar, digamos, entre comillas, los actores de pacientes simulados y dio el nombre exactamente al aprendizaje basado en problemas en un artículo publicado en este journal, el Journal of Medical Education, en 1974. Fue realmente el que bautizó, ¿cierto?, el ABP. Sin embargo, autores como Sirvan, ya por 2000, más o menos en el año 2016, narra que Barros es quizá el mejor conocido por su libro. Ya les voy a presentar también el libro, su libro que se llama Problem Based Learning en Approach Medical Education. Está escrito con Timbal en 1980, y que este autor, Sirvan, decía que por tanto esta evidencia, con lo que les acabo de mostrar, el artículo y el libro, pues son evidencias tan históricas, tanto orales como de archivos publicados, que sugiere que los métodos descritos en este libro fueron realmente la interpretación de la ABP basada en el enfoque de Barros, en habilidades, razonamiento clínico y su trabajo con pacientes simulados y casos de problemas en lugar de un reflejo del plan de estudios que pretendía pues presentar McMaster, así que pues generó polémicas muy grandes en ese entonces. Bueno, posteriormente aparece la Universidad de Maastricht en 1970. Allá, digamos, en Holanda, se llegó a un acuerdo entre los desfavorecidos económicamente entre una región holandesa de Limburgo y el gobierno, ¿no? Ellos querían abrir una nueva escuela de medicina en la ciudad de Maastricht y con la condición, casi igual que McMaster, que proporcionara algo diferente a las 7 universidades
facultades de medicina que ya existían en el país. Así que su decano, que están viendo aquí en la presentación, el doctor Hermentides, él era un nefrólogo pediatra, se había hecho amigo de John Evans. John Evans viene de McMaster y pues justamente durante una visita que hizo el doctor Tiddens a la Universidad de McMaster en 1974, pues él conoció el ABP y dijo, pues esto es bueno para nuestra nueva facultad. Entonces, esta universidad desde sus inicios creó el Departamento de Investigación y Desarrollo Educativo, ¿no? Este departamento pues lo dirigió Winan Beinen y bajo su dirección se desarrollaron 2 de las innovaciones adicionales de esta universidad. Fue pues realmente la invención del Skilling Lab, es decir, el laboratorio de habilidades y también las pruebas de progreso. ¿A qué se refería ese laboratorio de habilidades? Bueno, ese laboratorio de habilidades fue una forma sistematizada de impartir conocimientos básicos y habilidades clínicas de los estudiantes, ¿no? A partir de 1977, este laboratorio se convirtió en una actividad realmente curricular, ¿no? Que se ejecuta junto con los tutoriales del ABP. Bueno, con sus propias salas dedicadas donde los estudiantes podían ir en cualquier momento para practicar sus habilidades clínicas en un conjunto de pues, modelos anatómicos y maniquíes. Sin embargo, las sesiones de entrenamiento y habilidades supervisadas estaban muy estrechamente alineadas con las sesiones concurrentes del bloque temático del ABP. La prueba de progreso pues, fue también una creación, digamos, propia de Beinin, cuyo campo particular de especialización era la evaluación basada en la observación. Por lo que, pues al final del bloque temático, la evaluación sumatoria empujaba realmente a los estudiantes a un comportamiento de estudio orientado al examen. Y lo mismo, pues Beinin entonces se dio cuenta que estos exámenes no eran compatibles con el ABP. Para remediar pues esto, creó un formato de evaluación en el que los estudiantes de todos los años presentaban la misma prueba. Esta prueba constaba de 250 preguntas de verdadero y falso, imagínense. Esta prueba se administraba 4 veces al año y los estudiantes de primer año podían responder pues muy poco, mientras que se esperaba que los estudiantes de último año obtuvieran una puntuación de al menos del 70%. Esto significaba que los estudiantes no tenían que aprender en ningún orden en particular y que meter, digamos, información antes de la prueba pues no servía de mucho. Entonces esta invención fue tan popular que a partir del año 2000 se extendió en la mayoría de instituciones médicas en los Países Bajos, incluso eventualmente también en McMaster. Bain pues trabajó a su vez con 2 importantes investigadores en educación. Son ellos el doctor Gene Smith y Peter Buchal, quienes rápidamente en este cambio ofrecieron pues una reinterpretación del ABP. Y fue Smith, uno de ellos, pues quien diseñó en 1976 un método sistemático, ¿no? Para el manejo de problemas conocido como el 7 Pro, es decir, los 7 pasos, en que la interpretación de la función tutorial se redujo a un proceso más orientado de lo que había sido pues, en la anterior universidad, en McMaster, con una aplicación más estricta de la regla que pues, ellos mencionaban como experiencia sin contenido. Bueno, en la práctica esto significaba que cualquiera podía también ser tutor, pero que los miembros del personal científico, independientemente de su formación médica, podían tutorizar cualquier bloque. Aquí vemos entonces se despliega la tabla del método de los 7 pasos en que pues, nos definen desde esa época en qué consistían cada uno de los pasos, ¿no? Primero, pues aclarar los términos y conceptos que no eran comprensibles para los estudiantes. En el segundo definían el problema, en el tercero lo analizaban, en el cuarto pues hacían un inventario de las explicaciones inferidas en el paso anterior y en el quinto formulaban sus objetivos de aprendizaje, luego recopilaban la información adicional fuera del grupo y por último ellos podían sintetizar y comprobar la información recién adquirida. Así que pues también a lo largo de esta sinopsis histórica también se evidencian algunas influencias en el desarrollo del ABP.
Y es así como pues vemos que, digamos que las dos universidades que les acabé de presentar, McMaster y Maestris, no, pues no se desarrollaron solas, ¿no? Se inspiraron y extrajeron de varias instituciones educativas, como las que vemos aquí, ¿sí? Digamos que proponían cambios pioneros en la pedagogía del siglo XIX y del siglo XX. En el caso de la Universidad de Harvard, pues realmente uno de sus académicos fue realmente quien hasta 1995 él sacó a la luz realmente la existencia de dos métodos en el caso de esta universidad, ¿no? El primero, que se inició en 1870 en la Facultad de Derecho y se aplicó en la Facultad de Medicina en 1900. Imagínense, este método buscaba que los estudiantes reflexionaran en casos por razonamiento análogo. Es decir, ellos inducían principios generales de derecho o de medicina basada en las observaciones de un caso en comparación con otro caso. Este método pues desapareció en 1920. El segundo, digamos, aporte de esta universidad fue inspirado en el filósofo precisamente John Dewey. Se implementó en la Escuela de Negocios de Harvard por los años 20 más o menos en adelante. Este método se basó en el uso de casos, problemas de la vida real. Estos principios eran pues más difíciles de precisar y las soluciones a que podían ser más complicados que los campos bien definidos del derecho y la medicina. En este método, pues este método realmente fue el que perduró y se hizo tan popular que cuando se fundó McMaster fue una innovación educativa y pues bien conocida en América del Norte. Bueno, la siguiente institución que vemos allí, aquí en la diapositiva, es la Universidad de Western Reserve. Ella pues en 1952 también reformó su plan de estudios, en este caso de medicina, y pues digamos en esa reorganización lo que ella hizo fue proponer 14 grupos temáticos centrados en varios componentes del cuerpo humano. Fueron elaborados para organizar el aprendizaje de los alumnos y finalmente estos se concentraron en 5 unidades de estudios temáticas basadas en órganos y sistemas, por ejemplo, biología celular o los sistemas endocrinos y reproductores. Bueno, el académico Spalding visitó a esta institución en 1969 como preparación a la apertura de McMaster y tomó prestada su idea de unidades temáticas organizadas alrededor de los órganos y sistemas. Entonces este sistema de aprendizaje también se transfirió a Maastricht, donde pues se conocieron como bloques y es aplicado a lo largo de los 6 años del programa, específicamente del programa de medicina. Bueno, además la idea se amplió para incluir nuevos temas como las fases o etapas de la vida, como base para los bloques temáticos. Una idea similar fue la que se adoptó más tarde por la Universidad de Maastricht en la Facultad de Derecho y se convirtió pues en un elemento básico de los programas ABP en todos los campos de estudio que estas universidades tenían. Por último, pues aquí se ve el sistema de Oxford. Oxford es un sobrenombre británico que se conoce conjuntamente a las dos universidades pues, más antiguas del país, que son Oxford y Cambridge. A lo largo de muchos años de su existencia, estas dos instituciones desarrollaron el papel de la tutoría para profesores frente a sus estudiantes, ¿no? Conocido desde ese entonces como tutor. Realmente durante el siglo XIX este rol se consolidó en una función pedagógica muy, muy importante. Esta inspiración realmente fue traída por médicos británicos contratados para ayudar a iniciar el programa de McMaster y continuó dominando pues, la descripción del rol del tutor en McMaster, ¿no? Especialmente en medida que ingresaban más docentes o tutores que tenían ellos mismos experimentando este modelo. Posteriormente, la palabra o el tutor como el guía de procesos fue llevado pues, a una reforma más avanzada en la Universidad de Maastricht, donde en principio cualquier miembro del profesorado podía tutorizar cualquier problema, independiente de las cuáles disciplinas cubriera el bloque de ABP.
Pero miren ustedes que también se han presentado pues muchas influencias intelectuales detrás del concepto de ABP. Pues aquí vemos algunos, claro, son muchos más de los que aquí puedo mostrar en la diapositiva. Por ejemplo, Flexner en su comienzo argumentó que la división común entre las ciencias básicas y las clínicas en el plan de estudio de medicina era perjudicial para los médicos en formación, ¿no? Entonces él lo que dijo fue que en su lugar deberían considerar el hospital como su campo de entrenamiento o el laboratorio. Entonces estas ideas encontraron un fuerte eco dentro del equipo que fundó McMaster y en particular pues en John Evans, quien hizo el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades pues la prioridad del plan de estudio de McMaster, ¿no? Entonces allí McMaster, digamos Evans, citó a Flexner como su principal fuente de inspiración. Entonces, pues, así que las ideas de Flexner sobre la supresión de la educación basada en conferencias y el aprendizaje de las ciencias básicas a través de la práctica clínica fueron las que dieron el origen realmente al uso de los problemas clínicos en McMaster. Otro de los grandes influencias fue el trabajo de Dewey, ¿no? Pues indudablemente sobre la educación fue pues muy apreciado y doble, digámoslo así. El primero, pues desde una perspectiva psicológica, él intentó entender el aprendizaje como un proceso realmente experiencial, ¿no? Pues digamos que él pensaba que debía conectarse con la experiencia vivida por la persona. Esto es lo que refiere el mundo del aprender haciendo. Y el aprendizaje pues experiencial para Dewey también debía desencadenarse por un problema, ¿no? Entendido como una situación poco clara, ¿no? O un fenómeno que necesita de una explicación. Él decía que pues el alumno debía usar lo que ya conocía del mundo a partir de su experiencia cotidiana para buscar una solución. Bueno, en sí las ideas de Dewey llegaron a la ABP a través de las influencias de la Escuela de Negocios de Harvard y su uso del método de caso inspirado que pues le llamaron como por el método del problema de Dewey. Digamos, el uso de problemas como punto de partida para el aprendizaje, la resolución de problemas y pues por supuesto los problemas específicos que inducen en general los principios en las disciplinas. Además, pues Dewey fue citado con el apoyo de la filosofía del ABP en un informe sobre el programa de McMaster en 1969. Entonces, una de las primeras publicaciones descubre pues que fue citado Dewey en la teoría de McMaster. Otra influencia fue la de Karl Popper, pues indudablemente él estuvo interesado también en los problemas, ¿no? Aunque pues bueno, ya era desde una perspectiva de la resolución científica de los problemas. La influencia de él en el ABP es particularmente en lo que respecta a la activación de conocimientos previos. Pues bueno, esta particular comprensión de la resolución de problemas, digamos, generó cierta también discusión, ¿no? Pero pues digamos que el ABP, a partir de que él liberó, digamos, el concepto de tutorial como un mero ejercicio de jugar a los médicos o practicar el razonamiento clínico, pues el ABP realmente se convirtió en el cambio de un método educativo capaz pues de abordar cualquier contenido desde cualquier campo. Y a partir de ahí, es decir, en la década más o menos de 1980, se fue desvinculado del ámbito exclusivo de la práctica médica y ingresó a otros campos como el derecho, la economía, la psicología. Bueno, también tenemos aquí pues Carl Rogers. Él fue un psicoterapeuta, pues digamos que los aportes fue que a una persona no se le podía enseñar, sino que tenía que experimentar el proceso de aprendizaje de una manera profunda y personalmente significativa. Entonces, de este modo, los maestros no podían impartir conocimientos, sino que solo podían, digamos, guiar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, mientras ellos luchaban con su experiencia y sentimientos. Digamos que de todas las ideas de Rogers, la más importante o la más destacada en relación a la ABP fue la autodirección. Digamos que fue la que tuvo más impacto en el ABP, pues apareció
digamos, por primera vez en McMaster, en el momento de que hizo, digamos, el momento de la fundación que hizo Evans, y que él mismo decía que un aprendiz autodirigido que reconoce las necesidades educativas personales, pues puede seleccionar los recursos de aprendizaje apropiados y puede evaluar su progreso. Entonces, este concepto fue reformulado como automotivación, es decir, la capacidad de trabajar a través del propio impulso. Y así el aprendizaje pues, dirigido ha sido desde entonces una de las características centrales en todos los programas ABP. De este principio fundamental, casi todos los demás principios de la ABP podrían derivarse del rol orientador del tutor sobre sobre la importancia del autoaprendizaje. Bueno, por último, perdón, me pasé esta diapositiva, la revolución cognitiva, pero realmente la revolución cognitiva se refiere más a la parte de la psicología, ¿no? La psicología cognitiva que pues se dividió en el caso, digamos, del proceso de la ABP, pues en dos campos distintos, ¿no? Por un lado, pues aquellos que creían que el razonamiento y la resolución de problemas eran procesos totalmente algorítmicos o independientes del contenido que podían ser entrenados o conocidos como información dentro de la psicología del pensamiento. Y por otro lado, aquellos que creían que el conocimiento era la base de todo razonamiento y resolución de problemas, que por tanto para mejorar la capacidad de resolución de problemas, pues era necesario ampliar la base de conocimientos conocido como la psicología constructivista. También pues hay unos desarrollos adicionales, ¿no?, que vemos entre 1975 y 1990. Realmente pues encontramos en este periodo el segundo plan de estudios de McMaster. Pues realmente aquí este segundo plan de estudios incluye la práctica profesional y el entrenamiento de habilidades desde el razonamiento clínico, ¿no? Lo que condujo pues a la división o la diferenciación entre el plan tipo 1 y el plan tipo 2, ¿no? El plan tipo 1 pues ya digamos que era lo de la construcción de esos modelos mentales como currículo ABP. Esto se practicó pues en McMaster y también en la Universidad de Madrid, entre estos periodos. Y el tipo 2, pues ellos ya lo llamaron como un proceso de indagación. Digamos que en los currículos ABP de tipo ejemplificado, digamos, los currículos tienden a promover más las habilidades para resolver problemas o habilidades de colaboración y aprender a aprender como los principales beneficios de la ABP. También vemos aquí en la segunda columna, digamos, la orientación comunitaria de la red. Pues digamos que esto es una variante del tema de la ABP, ¿no? Es la apreciación de programas médicos cuyo objetivo principal era el desarrollo de médicos de atención primaria orientados a la comunidad. Bueno, estos programas vieron el ABP como un instrumento para dar a los problemas de salud prioritarios en la población general una posición central en su plan de estudios. Uno de ellos precisamente fue un programa que surgió por los años 1979 en la Universidad de Nuevo México. Y por último, pues el desarrollo de los proyectos danés, ¿no?, que ellos pues tuvieron grandes apoyos desde dos universidades en Dinamarca, y pues irrumpieron ya en la escena de la ABP. Digamos, su compromiso fue muy importante, ¿no? En 2007, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Organización Cultural, la UNESCO, establecieron una cátedra de ABP en ingeniería en el año 2014. Y pues esta cátedra fue supervisada en un establecimiento en el centro de Aalborg para el aprendizaje basado en problemas en ciencias de la ingeniería, y revisaban o vigilaban, digamos, la parte sostenible bajo los auspicios que le dio en ese entonces pues la UNESCO. Bueno, para cerrar la parte, digamos, de esta fundamentación de origen y recuento histórico, en la literatura pues se encuentra un análisis bibliométrico, que está
mostrando algunas de sus imágenes. En este análisis bibliométrico se publicó justamente en marzo de este año, ¿no? Está publicado por los autores Chan y colaboradores que sintetizan realmente de una manera perfecta la evidencia científica. Ellos mencionan que con base en el número de publicaciones anuales, este periodo se dividió preliminarmente en 3 fases, lo que he tratado de sintetizar. La primera fase, pues que es el periodo inicial entre 1981 y 1990, con un promedio de 2 publicaciones por año, imagínense. La segunda fase de 1991 a 2009 fue considerada como el periodo pues, de desarrollo, como vemos aquí, con un promedio de publicaciones anuales de 70. Y ya pues en la tercera fase, que es pues esta, desde 2010 hasta el presente, se conoció como el periodo estable, ¿no? Cuando el número anual en este periodo se mantuvo en un número relativamente estable y se publicaban en promedio 120 publicaciones anualmente. Pues esto demuestra que la investigación sobre el aprendizaje basado en problemas está constantemente floreciendo. Bueno, en esta gráfica que observamos aquí del mapa mundi basado pues en el número de publicaciones que hace cada país, se han encontrado un total de 87 países o regiones en este campo, ¿no? Se evidencia pues claramente que Estados Unidos ha contribuido con la mayor cantidad de publicaciones, seguido por el Reino Unido, Canadá, Australia y Holanda, ¿no? Entonces, después de este recorrido, ¿cómo podemos concluir o condensar qué es el aprendizaje basado en problemas? Realmente, pues, yo afirmo el concepto del padre de este método, que es Birros, padre del aprendizaje basado en problemas. Él lo conceptúa como un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. Pero miren, de ahí en adelante, como podemos apreciar en esta nube de palabras que han dado su significado, independientemente de ser considerada una metodología, una técnica didáctica, un método, una estrategia, en las diversas definiciones de la ABP existen varios puntos de relación. Entre ellos, la evidencia de un problema a resolver, ¿no? Por lo que, digamos, por lo general, de forma original, pues precisa la búsqueda de información para resolverlo con habilidades y es muy clara la posibilidad de ser divergente. Así, pues por consenso global se puede afirmar que el ABP es una alternativa de aprendizaje activo y autónomo, centrada en el estudiante para que aprenda a aprender de manera cooperativa, en pequeños grupos y bajo la luz o digamos bajo la guía, la orientación de un tutor, en la que los problemas forman el foco de organización y estímulo para el aprendizaje y pues bueno, también son un vehículo para el desarrollo de habilidades en la resolución de problemas. En este método, digamos, la nueva información se adquiere a través del aprendizaje autodirigido y pues se espera que los estudiantes aprendan a partir del conocimiento del mundo real y de la acumulación de experiencia por su propio estudio o investigación que ellos hacen, ¿no? Durante este aprendizaje autodirigido, los estudiantes trabajan juntos, discuten, comparan, revisan y debaten permanentemente pues, lo que ellos han aprendido. Entonces, bueno, ¿cómo lo aplicamos? Yo aquí pues realmente, digamos, si bien desde el inicio de este método, el método ABP, se han descrito los 7 pasos básicos que revisamos al comienzo, en la última década pues se han publicado algunas variaciones que revelan el aumento hasta de 11 pasos o la disminución hasta de 6 de los pasos, ¿no? Además también se han realizado pues muchos estudios experimentales en los cuales estos pasos originales los agrupan en fases, variando también estas fases de 4 a 5. Y pues bueno, esto la literatura lo justifica por lo general por el
digamos, está dado por el número de alumnos, el tiempo disponible, los objetivos que se quieren alcanzar, los recursos con los que se cuenta, ¿no? Además, pues existen diferentes características en todas las disciplinas en las que actualmente se aplica este método. Entonces, miren, yo a continuación, pues comparto desde mi experiencia cómo he aplicado este método. Yo, pues, en la asignatura que oriento, que es la anatomía humana, en la denominación de morfología humana, esta asignatura está ubicada en segundo semestre y sus contenidos se desarrollan en 9 unidades temáticas, que por eso muestro aquí, pues, cómo yo lo planifico y lo diseño, ¿no? Muestro los números que son correspondientes a las 9 unidades temáticas que se desarrollan. Entonces, con base en los objetivos de aprendizaje, al final de cada unidad se incluye progresivamente el método ABP. Antes de comenzar su desarrollo, es decir, en la primera semana, una vez que se presenta la asignatura a los estudiantes, yo realizo una prueba diagnóstica de conocimientos previos y aplico un cuestionario de necesidades de aprendizaje, pues para obtener realmente un punto también de partida en la planificación y pues diseño del método, ¿no? Bueno, entonces pues aquí es fundamental considerar de manera previa la planificación y el diseño. Y para ello, pues yo organizo esta matriz con estos tópicos. Entonces, aquí pues contemplo primero pues lo que son, voy a explicar brevemente cada una de ellas. Entonces, para, digamos, proveer estas estrategias de planificación desde los contenidos temáticos, se proyecta el diseño de los objetivos de aprendizaje y se revisan pues los conceptos, los principios o hechos y se proyectan las habilidades o destrezas, así como se incluyen valores, actitudes, pues también normas, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que el estudiante pues debe, digamos, debemos tener muy en cuenta lo que el estudiante debe aprender y adquirir para su conocimiento, ya que expresan una meta para su saber, hacer y ser, tal como lo muestran acá, se muestra acá en esta imagen. Se debe tener en cuenta entonces para formular, digamos, preparar y definir los objetivos de aprendizaje. Yo he organizado, digamos, las características o he compilado, mejor, las características generales y particulares que pues los objetivos de aprendizaje pueden tener. En este caso, vemos aquí algunas de sus características, como son, primero, pues debe ser pertinentes, ¿no? Los objetivos deben estar relacionados pues con las bases que forman el aprendizaje y pues ser pertinentes con estas. Enseguida pues deben ser claros. Para ello pues se debe tener en cuenta la actividad, el contenido, bueno, el conocimiento que el estudiante debe demostrar, las condiciones en las que se espera que el estudiante pueda demostrar su comprensión, ¿no? A mí en esta parte es sugerido utilizar preferiblemente en esta parte, ¿sí? Preferiblemente los niveles de ejecución de la taxonomía de Bloom. Ejemplo, ¿no? El nivel de aplicar puede formular lo siguiente: el estudiante es capaz de utilizar la información desde una nueva manera o forma, podría ser, ¿no? También ser factibles, es muy importante, ser factibles, es decir, describir lo que el estudiante pueda llevar a cabo en el tiempo estimado y los recursos disponibles, y ser medibles o evaluables. El logro de los objetivos debe permitir que sean de alguna forma medibles, ¿no? Mediante el proceso de evaluación que se proyecta a lo largo del semestre académico, con el fin de comprobar el nivel alcanzado por él o por los estudiantes, teniendo en cuenta que los objetivos de aprendizaje pues son la base de cualquier prueba de evaluación. Entonces, la siguiente parte que yo organizo en la matriz de planificación, pues viene a ser las fases de desarrollo progresivo. Yo digo progresivo porque nunca yo lo implemento en su totalidad desde la primera o la segunda semana, no, es progresivo
a lo largo de el desarrollo de un semestre académico. Entonces, más o menos desde la segunda o tercera semana se sensibiliza con el método ABP a los estudiantes. Se les explica, digamos, con claridad el proceso de implementación y desarrollo a lo largo del semestre académico. Se apoya en un plan de actividades académicas dentro de las que se refiere la investigación formativa en el aula. Y aquí en esta diapositiva pues estoy presentando, yo considero 3 fases, entonces voy a presentar la primera fase, que son las generalidades de este método, ¿no? Entonces en la primera fase de estas generalidades se parte de como un momento cero, ¿no? Se establecen y desarrollan las siguientes actividades. Primero pues la plenaria de sensibilización al método, ya pues, los estudiantes se les comenta desde la historia, ¿no? Cómo aparece este método pues, en el programa de medicina y en la asignatura que yo oriento. En segundo, pues se hace una inmersión a la búsqueda adecuada de información, ¿no? Ellos tienen varias sesiones en que aprenden a buscar palabras claves, términos combinados o validados. Nosotros usamos DEX, MESH o Thesauros, así como la aproximación de el uso, digamos, de motores de búsqueda, también de bases de datos. Hacemos ejercicios en clase y dejamos también ejercicios para que ellos practiquen de manera autónoma. La tercera, pues viene a ser la parte de ejemplificación de casos, problemas, desde experiencias anteriores publicadas por estudiantes como ellos. Bueno, acá tenemos la experiencia de tener artículos publicados de estudiantes que se han, digamos, motivado tanto que se incorporan en el semillero Renace, que tiene la línea de investigación en anatomía y fisiología, y pues a lo largo de su formación ellos logran consolidar su trabajo en comunicaciones científicas. Entonces, en esta parte de ejemplificación de casos problemas, pues a ellos les llama muchísimo la atención que estudiantes como ellos puedan ya estar publicando. Entonces hacemos una especie de trabajo pues como inicial pero pues muy parcial. Se hace una construcción, digamos, de lo que es un lexicógrafo desde estos ejemplos. En la cuarta parte pues se hace una introducción al problema. Digamos, se les explica muy bien qué es el planteamiento, la formulación y la sistematización, por lo que nosotros lo llevamos también a una parte, el ABP lo llevamos a una parte de investigación formativa. Ellos, digamos, interactúan con cada uno de estas definiciones. Luego lo introducimos a los estudiantes a qué es la resolución, el análisis y la discusión de problemas, cómo pueden darse, ¿no? Con ejemplos siempre ya hechos por estudiantes como ellos. Y por último, pues nosotros se plantean las técnicas y dinámicas de presentación y sustentación de las actividades. Entonces, estos son como las generalidades que se les presentan y pues se educa, digamos, se acerca, se aproximan a los estudiantes. Luego, en la segunda fase, se desarrolla ya lo que es el método ABP. En esta fase yo la divido en 2 subfases. La subfase A, que son yo las he agrupado como las estrategias de organización, y la subfase B, que es realmente la activación de conocimientos. Bueno, ¿de qué trata entonces pues la subfase A? Como estrategia de organización, pues primero, pues indudablemente debemos presentarnos como tutores, ¿no? Escribir y explicar mejor, digamos, cuáles son los roles del tutor, ¿no? Para moderar, digamos, la participación de los grupos durante el proceso o para orientar, pues, todo el desarrollo a lo largo del semestre. Entonces, el docente a cargo, digamos, desarrolla como desarrollador del método, es un veedor y facilitador permanente para el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Los docentes aquí o los tutores son autónomos para orientar los pasos sugeridos en el método. Es decir, un docente puede decir, yo voy a implementar los 3 primeros pasos al comienzo, progresivamente incrementa el cuarto, el quinto, o al final, en el corte que estamos, por ejemplo, en el tercer
20, ya puede decir yo solamente voy a implementar los 3 últimos pasos del método y así pues sucesivamente, ¿no? Él también puede, el tutor puede orientar si se trabaja de manera individual o grupal o mixta o siempre procura, en todo caso él siempre debe procurar una plenaria de socialización del problema. Bueno, aquí el tutor, además de colaborar y todo lo que dice esta nube de palabras, pues son autónomos para la selección del material científico, ¿no? Lo que sí es conveniente, pues que apoye de manera muy clara la descripción del problema. Incluso hemos tenido lugar a la presentación de casos hipotéticos. En todo caso, lo importante es que la gestión del tutor, que la gestión que hace el tutor para que el estudiante acceda a la búsqueda de información en las bases de datos, revistas, o también nosotros incluimos el idioma inglés. Este punto pues es muy importante definir no solamente los roles aquí del tutor que estoy mostrando, sino también los roles de los estudiantes, ¿no? Entonces, recordar que en el esquema de los roles, especialmente en el de los estudiantes, pues deben constituir sus grupos de trabajo. En particular, yo prefiero que lo hagan voluntariamente, es decir, que ellos se organicen desde el comienzo del semestre de manera voluntaria. Ya en el desarrollo, durante el proceso, podemos, digamos, interactuar entre grupos, pero inicialmente los grupos se constituyen, yo prefiero que se constituyan de manera voluntaria entre ellos. También entre ellos se pueden nombrar los roles que tienen los estudiantes, es decir, los definen, ¿no? Pero es muy importante definir, por ejemplo, el coordinador. ¿Qué es el coordinador? El coordinador estimula el proceso, estructura el contenido, controla el tiempo, bueno, igual que, y aporta, por supuesto, igual que los demás participantes. Se debe nombrar por lo general un secretario, ¿no? Como mínimo un secretario que registre la información, que se produzca en el trabajo de grupo, también pues aporta igual que los demás participantes. Y pues vienen los roles de los participantes que piden la palabra pues para opinar y aportar. Siempre yo les inculco que es recomendable que estos roles en los estudiantes sean rotativos, no para que siempre sea el mismo coordinador, sino que sean rotativos ya que tienen muchas oportunidades para realizar y desarrollar este método. Bueno, también aquí muestro en esta parte de organización, pues al inicio de cada unidad temática se envía la guía ABP. Yo la diseño o el profesor a cargo la diseña. Esta guía pues se trabaja de manera colaborativa y autónoma y por lo general digamos, se puede trabajar de tipo autónomo y también dentro de trabajo de clase. Lo que sí, digamos, se hace con esta guía es, o esta guía se desarrolla al finalizar de cada unidad, ¿sí? Se presenta, se trabaja, se desarrolla, se socializa y se evalúa, ¿no? Esta guía pues no es estándar, realmente varía entre las unidades temáticas en general, pues aquí se presentan los objetivos, las actividades de trabajo autónomo, individual y grupal, así como la dinámica de presentación y socialización. Bueno, luego viene la subfase B, ¿no? Que es realmente el problema. El problema, pues, digamos, se hacen aproximaciones iniciales de lectura científica afín y se progresa a casos reales propios de los estudiantes. Yo les digo propios, digamos que tengan en cuenta su entorno familiar, social o de ellos mismos, ¿no? Muchas veces ellos dicen, bueno, yo les digo figurativamente, bueno, ¿quién no ha visto una radiografía en su casa? Entonces, ¿de quién es? De la mamá, del papá, de la abuelita o de ellos mismos. De ahí surge pues la presentación o de casos reales propios o de su entorno social y familiar. Bueno, ¿qué hacemos entonces en la parte del problema? Para la segunda fase, pues el problema se desarrolla en los siguientes pasos. Yo he considerado que el primero pues es la gestión de lectura comprensiva y la construcción de un lexicógrafo. Digamos que si el material científico que hace la base del problema a tratar está en otro idioma, pues la primera actividad que se debe realizar de manera autónoma por parte de cada estudiante es traducirla
para poderla entender, leer y pues releer cuantas veces sea necesario hasta lograr una lectura comprensiva, ¿no? Para ello pues es indispensable, yo les recomiendo el subrayado o el resaltado, ir escribiendo o haciendo memos, ¿no? Consultando las palabras, los conceptos o términos que no entienda, pues para que sean definidos, aclarados, y pues siempre les inculco también que cuando ellos escriban se acuerdan de dónde toman la fuente consultada para cuando construyan el trabajo puedan ser referenciados apropiadamente, ¿no? Y pues también para comprender mejor el problema, organizar y presentar el apartado que pues se ha denominado lexicógrafo, según pues inclusive ahí en el grupo docente, el docente puede indicar cuántos presenta en el trabajo final o en la socialización, ¿no? Así el estudiante construya 20 o más términos desconocidos en la plenaria, puede presentar 3 o 5 para dar espacio a mayor participación. El segundo paso que yo acojo en este método es el planteamiento o definición del problema. Bueno, aquí los estudiantes abordan, sintetizan y definen el problema. Por lo general, pues este paso se viene trabajando pues desde las generalidades. El tercer paso, ellos pueden llegar a construir una pregunta clave principal del tema problema. A esa construcción de la pregunta clave o principal le llamamos lo que es la formulación del problema. El cuarto paso, pues, se relaciona con la búsqueda, estructura y solución a cuestiones o a interrogantes que han surgido del problema. Aquí, pues, se propicia una lluvia de ideas para identificar las cuestiones y sistematizar el problema. Digamos, los estudiantes usan cuestiones o preguntas claves surgidas para orientar la búsqueda de la información, ¿no? Ellos identifican áreas de conocimiento asociadas, recuperan información, es decir, ellos van y vuelven todo el tiempo a la información y pueden llegar a generar soluciones a estos cuestionamientos iniciales. El siguiente paso es el análisis y discusión grupal. En este paso, pues realmente inicialmente los estudiantes se apoyan en lo que cada integrante le genera la posibilidad de discutir con sus compañeros de grupo. Es decir, esto surge primero del producto de su lectura individual. Luego, pues para nutrir la discusión, cada integrante se apoya en la literatura afín, es decir, ellos pueden consultar otras fuentes relacionadas con el tema o del mismo artículo o material científico de apoyo sugerido por el docente, abordar, pues por lo general nosotros decimos mínimo 2, ¿no? Aparte de los que les asignamos inicialmente como lecturas sugeridas. Y luego pues se analiza y discute entre todos los integrantes del grupo para plasmar lo que ha generado en ellos pues alguna discusión. El siguiente paso pues son las conclusiones. Las conclusiones en el método que se desarrolla en la asignatura que oriento, pues siempre, digamos, les indicamos a los estudiantes que deben presentar 2 conclusiones, ¿no? Pero que estas conclusiones no van a decir, bueno, el método me interesó, me agradó, no, sino son también conclusiones que desarrollen muchas habilidades orales y escritas, es decir, deben ser muy bien justificadas desde, en este caso, pues por el área que forma, se pide que pues sean desde el punto de vista anatómico. E incluido pues por el área que orienta el séptimo paso, que es la terminología anatómica internacional versus los epónimos, porque pues aún en el lenguaje médico, en las publicaciones científicas, pues se encuentra una dualidad en el uso de la terminología anatómica. Entonces yo les digo, no es que vamos a desconocer lo que se nombra como epónimo, es decir, lo que se bautizó con quien descubrió el órgano o la descripción de determinada estructura, sino que tenemos que ir acorde con lo que dice la terminología anatómica internacional pues vigente. Entonces allí se invita preferiblemente a los estudiantes de manera individual a que construyan pues un listado de epónimos encontrados pues tanto en la lectura del caso asignado como pues las demás fuentes que ellos puedan revisar, ¿no? Asimismo, pues esto lo consultan la definición del epónimo y el término correspondiente con la terminología anatómica
internacional y pues ellos logran describir el concepto de manera breve, ¿no? Y ya digamos que van adquiriendo un lenguaje también propio en su formación. El octavo paso que yo incluyo es la bibliografía de referencia. Yo inculco bastante para la presentación de trabajos, así sean mapas mentales, cualquier técnica que se utilice, pues se motiva de manera constante a consultar la norma de referencia Vancouver para que sean utilizadas tanto en el texto como a lo largo del desarrollo de las actividades, ¿no? Y por último, el noveno paso, que se incluye, pues digamos que se les da a conocer siempre a los estudiantes las técnicas y dinámicas de presentación, socialización y sustentación de los problemas que han sido desarrollados como trabajo colaborativo. La tercera fase que yo propongo en el desarrollo de este método, pues es la presentación, socialización y sustentación. Se compila en estas tres. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero, pues nosotros yo estructuro lo que son los resultados de aprendizaje. ¿Desde donde preferiblemente yo lo hago? Pues me gusta y lo hemos seguido desde hace un tiempo. La taxonomía de Bloom, pues realmente esta taxonomía no fue una simple clasificación, ¿no? Pues fue un esfuerzo para jerarquizar los distintos procesos que realmente se consideran dentro de esta etapa, esta fase, ¿no? Esta jerarquía, digamos, en cada nivel depende pues, de la habilidad del estudiante para actuar en el nivel correspondiente o en los niveles inmediatamente superiores, ¿no? Por ejemplo, para un estudiante que pueda aplicar su conocimiento del nivel 3, pues debería conocer la información necesaria del nivel 1 y pues luego comprender esta información en el nivel 2, así sucesivamente. Entonces aquí solamente por recordar pues la clasificación que tiene pues esta vista aquí en las 6 jerarquías que contempla esta taxonomía de Bloom. Bueno, y cada etapa de esta taxonomía pues digamos, se proveerá desde la lista de los verbos correspondientes, ¿no? Pero pues es importante tener en cuenta que los resultados de aprendizaje están relacionados con lo que el estudiante está capacitado para hacer, ¿no? Al terminar una actividad de aprendizaje, pues todos los verbos son verbos de acción, por tanto, pues son verbos activos, ¿no? Yo creo que en la pirámide, pues recordamos aquí, por ejemplo, en la base que está el conocimiento, pues algunos de esos verbos, por nombrar algunos, son organizar, reunir, definir, describir, enumerar, examinar, encontrar, bueno, tantos, no sé, listar, memorizar, bueno, muchos que surgen de ahí. Pero bueno, esto sería tema de otro encuentro pedagógico. En cuanto a las técnicas y dinámicas, para cada una de ellas se diseña también los objetivos, las normas y pues su desarrollo. En las técnicas que yo utilizo está la elaboración de mapas conceptuales, los mapas mentales. Me gusta mucho la parte de elaboración de fichas de lecturas analíticas. Hay un espacio, una técnica que yo le he llamado busque y analice la relación. También desarrollo la técnica de galería de mapas mentales, utilizo infografías, videos cortos y trabajos escritos, entre otros. Y entre las dinámicas utilizo pues unas propias para el trabajo en grupo, ¿no? Me gusta la parte de la discusión dirigida, por ejemplo, la lluvia de ideas, la interacción entre dos grupos, bueno, y otras para la presentación, socialización, como por ejemplo la mesa redonda, el seminario y pues hasta un simposio hemos ya desarrollado. También dentro de los procesos de evaluación encontramos pues cómo proyectar, ¿no? Dentro de esta fase debemos proyectar los procesos de evaluación. Aquí pues yo ya mencioné que pues se realiza una evaluación diagnóstica y dentro del proceso de evaluación está también la evaluación formativa. Dentro de esta evaluación formativa pues se contemplan, digamos, a lo largo del semestre se analizan pues los logros de la formación de competencias pues con diversas metodologías y se incluyen también evaluaciones continuas y del ser, ¿no?
En el ser, pues se ha considerado, por ejemplo, aspectos actitudinales, o asistencia, puntualidad, cooperación, creatividad, liderazgo, motivación. Bueno, 10 criterios nosotros tenemos en esta evaluación del ser. También se incluye lo que son los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Para estos procesos de evaluación, pues se consideran algunos instrumentos relacionados con el aprendizaje a evaluar. Ejemplo, se utilizan, por ejemplo, las rúbricas para evaluar el análisis crítico de un artículo. También se utilizan instrumentos para la autoevaluación del aprendizaje autorregulado. Se utilizan instrumentos de coevaluación entre pares, rúbricas para evaluar un ensayo, un reporte, un resumen. También utilizo un instrumento de evaluación de exposición en clase con una presentación digital. Bueno, pues ya aquí concluyo lo que es mi intervención. En las siguientes, pues que puedo sintetizar, ¿no? Como consenso de la literatura, puede afirmarse que este método pues nació en la Universidad McMaster en 1969 y que las ideas que lo sustentan se vinculan perfectamente a los escritos generados por John Dewey. A partir de ese momento, pues también se afirma que su creador fue el doctor, el médico neurólogo Howard Birros. Sin embargo, pues otros afirman que el vínculo con el método socrático descrito por el Menón de Platón, ¿no? A lo largo de los años, el ABP se ha extendido pues, por más de 600 instituciones en todo el mundo, en una amplia gama de disciplinas académicas, por lo que demuestra pues, una evolución activa en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, considero que es un método dinámico, multidisciplinario. Por consenso global, digamos, se puede afirmar que es una alternativa de aprendizaje activo y autónomo, centrado en el estudiante para que aprenda a aprender de manera cooperativa, en pequeños grupos y pues bajo la guía del tutor, en la que los problemas forman el foco de organización y estímulo del aprendizaje y también son el vehículo para el desarrollo de habilidades. Así que el diseño de casos, problemas, concentrará el interés de los estudiantes y los motivará a indagar de manera profunda acerca de los conceptos y objetivos que se quieren alcanzar. Bueno, también permite la mejora y el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas, ¿no? El ABP, digamos, por lo que el ABP se convierte en un reto a la enseñanza superior, ¿no? Dado que su praxis está orientada al desarrollo de habilidades y competencias, y pues estas son directamente transferibles al desempeño profesional. También mejora la calidad del aprendizaje, potenciando la autonomía y responsabilidad de los estudiantes, ¿no? Esto pues se considera como un pilar pedagógico, ya que entre sus funciones pretende fomentar en los estudiantes el desarrollo de las habilidades del aprendizaje autónomo. Y pues la cooperación y el intercambio entre países e instituciones pues debe fortalecerse en el futuro, pues en la investigación sobre la aplicación y experiencias de este método. Bueno, les doy a todos las gracias por toda la atención que tuvieron durante este tiempo de mi intervención y pues quedo atenta a todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Un excelente panorama que inicia pensando desde lo que es el ABP y aterrizándonos luego en un ejercicio práctico. Quisiera preguntarle, ¿cuál sería el consejo que usted le daría a las personas que quieren hacer ABP para empezarlo a implementar en sus cátedras? Bueno, a mí siempre yo recomiendo directamente la planificación, ¿no? La planificación y el diseño son claves. O sea, si no importa que sea matriz o no matriz, pero sí escribirla y desde teniendo muy presente la fundamentación teórica del método, ¿no? Es muy, muy importante tener una planificación y un diseño contundente para que el desarrollo, el progreso del método sea efectivo.
Bueno, el profesor Fernando nos coloca en el chat: en mis cursos de maestría es el método que utilizo y desarrolla las habilidades que se presentan al inicio del curso. Nos dicen que muchísimas gracias por la presentación, muy oportuna. Y bueno, no tenemos más preguntas, doctora. Bueno. No nos queda más sino agradecerle por este maravilloso espacio que nos ha brindado y esperamos seguir contando con su participación. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por esta conexión y a nuestro ingeniero por estar siempre ahí pendiente de nosotros. Que tengan todos una feliz tarde. Hasta pronto. Bueno, ahí me recuerda el ingeniero que tenemos el panel de experiencias exitosas en noviembre 17 y va a estar, les digo, buenísimo, para que por favor lo repliquen y se conecten, porque es una forma maravillosa de que nosotros contemos lo que estamos haciendo, miremos lo que los otros hacen y podamos replicar estas experiencias en nuestras aulas de clase. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, que tengan todos una feliz tarde. Hasta pronto.